María Fernanda Ariza, soy residente de tercer año de Medicina Interna y el día de hoy pues vengo a presentar el ateneo de un paciente con una masa pulmonar e hipercalcemia. Bueno, entonces se trata de un paciente de 63 años, residente en Medellín, él es casado, tiene 2 hijas, su escolaridad es primaria incompleta y trabaja en la tonería y pintura. El cuadro clínico es de aproximadamente 7 días de evolución que inicia con hiporexia, astenia, dinamia y náuseas sin emesis. 3 días antes del ingreso, el paciente presenta 3 episodios de melenas, por lo cual consulta a su IPS local. Allí indican manejo sintomático con omeprazol. Sin embargo, el paciente no presenta mejoría, si bien no vuelve a presentar nuevos episodios de melenas ni hematemesis. En casa lo notan con deterioro clínico, lo notan somnoliento, con lenguaje incoherente, por lo cual deciden consultar al servicio de urgencias. Como antecedentes personales, tenemos que el paciente tiene diagnóstico de hipertensión desde 2015 e historia de enfermedad renal crónica estadio 3B en seguimiento ambulatorio. Para su tratamiento recibe losartán 50 miligramos cada 12 horas, de quirúrgicos tiene historia de artroscopia, los antecedentes tóxicos son negativos y familiares relevantes, tiene 2 primas que les hicieron cirugía de paratiroides, pero hasta el momento pues no se conoce nada más de eso. A la revisión por sistemas se niegan síntomas constitucionales. Los familiares refieren al ingreso que el paciente un mes antes había presentado episodios de hematoquesia y rectorragia escasa, fueron manejados de forma ambulatoria con corticoide tópico y además polaquiuria de larga data sin otros síntomas asociados. Al ingreso, el paciente estaba deshidratado, somnoliento, sin signos de dificultad respiratoria, signos vitales con tendencia a la hipotensión y cuando ingresa con 38 grados de temperatura. Relevante al examen físico, el paciente no presentaba hallazgos patológicos a nivel cardiopulmonar ni abdominal, se presentaba desorientado con diálogo incoherente, pero no presentaba déficit focal ni signos de irritación meningia, por lo cual al ingreso, cuando lo valora medicina general, considera que el paciente está cursando con un cuadro de sepsis de etiología por esclarecer, trasladan a la UCE, inician reanimación con cristaloides, solicitan paraclínicos iniciales y hemocultivos y solicitan TAC abdominal total por la historia de sangrado que el paciente había tenido. En los exámenes iniciales tenemos un hemograma donde se resalta que tiene una anemia de volúmenes normales, ferrocinética estaba aparentemente normal, una función renal con una lesión renal aguda, código 3 de acuerdo a los estudios ambulatorios, con una relación BUN-creatinina en 20, de los electrolitos se resalta que tenía hipercalcemia grave, y adicionalmente una gasimetría arterial que presentaba acidosis metabólica sin otros trastornos en los gases arteriales ni en el sedimento urinario. Con esto es valorado por medicina interna, quien considera que en ese momento el deterioro del estado de conciencia y la fiebre hacen sospechar por el contexto clínico una sepsis con probable foco gastroabdominal, se optimiza la reanimación con cristaloides y se inicia antibiótico-terapia de amplio espectro. En cuanto a la lesión renal aguda, presuntamente por los hallazgos parece prerrenal, se interroga que sea asociada a la sepsis y que sea en contexto de una enfermedad renal crónica agudizada. Por el cuadro de sangrado digestivo, adicionan estudios endoscópicos cuando el paciente se encuentre más estable. Y en cuanto a la hipercalcemia, realmente la etiología no era clara y complementan el perfil fosfocálcico buscando la causa de la hipercalcemia. De los estudios iniciales, entonces miremos cómo el paciente pues responde parcialmente a la infusión de líquidos con descenso discreto en los niveles de calcio con una PTH muy aumentada, lo que sugiere una hipercalcemia dependiente de PTH. Con esto, vuelve a verlo medicina interna, optimiza la reanimación con líquidos, indica una dosis única de denosumab, sin embargo, por trámite administrativo esta no se puede administrar, requiere varios días para la autorización, deja en la UCI para vigilar niveles de calcio y solicita ecografía de cuello y de vías urinarias para esclarecer la etiología de la lesión renal aguda. En la ecografía de cuello se encuentran 3 lesiones hipoecoicas con áreas anecoicas, 2 derechas, y una en el lado izquierdo, que son compatibles con adenomas paratiroideos.
Y en la ecografía renal, llamativamente no se encuentran alteraciones en la diferenciación córtico-medular y como hallazgo incidental se documentan múltiples cálculos caliciales, pero sin evidencia de dilatación del sistema pilocolector ni obstrucción de la vía urinaria. En cuanto a los exámenes, miremos que la progresión es que tienden los asobados a continuar en ascenso, el calcio pese a la reanimación y el tratamiento inicial no mejora y todo lo contrario, continúa en ascenso. Entonces, continúa evaluado por medicina interna quien considera que tiene hipercalcemia persistentemente sintomática. El paciente a ese momento continuaba con deterioro en el estado de conciencia, continuaba con la lesión renal aguda, aunque en ese momento sin criterios de urgencia dialítica, y hasta el momento, a pesar de la pico febril inicial, no vuelve a presentar fiebre, no tenía pues como algún foco infeccioso, los hemocultivos iban negativos y se suspende el tratamiento antibiótico. Con esto llamamos al servicio de medicina interna para preguntarle cuál sería entonces el enfoque inicial del paciente con hipercalcemia, cómo sería el tratamiento inicial y qué consideraciones hay que tener en cuenta en los pacientes que cursan con lesión renal aguda y qué diagnósticos diferenciales deben tenerse en cuenta en un paciente que curse con hipercalcemia y lesión renal aguda. Bueno, buenos días para todos los participantes. Entonces, primera pregunta es el enfoque pues, del paciente con hipercalcemia. Para recordar, la hipercalcemia se define como una elevación del calcio por encima de 2 veces del límite superior de la normalidad, pues por encima de 2 desviaciones estándar, perdón, del límite superior de la normalidad, y normalmente la concentración de calcio oscila entre 8,6 a 10,4, entonces se ha definido hipercalcemia como una elevación por encima de 10,4, idealmente confirmada con una diferencia mayor pues, de 2 tomas en un periodo que sea de semanas. Pues. Recordar que el 45% del calcio va unido a albúmina y el otro 45% va libre, entonces también tener en cuenta los valores de calcio ionizado, que lo normal es de 1,17 a 1,33 milimoles por litro. Y para uno enfocar la hipercalcemia, uno debería de conocer algo de epidemiología, pues el 90% de los casos, lo más frecuente que nos vamos a encontrar es un hiperparatiroidismo primario o hipercalcemia de la malignidad, y de allí más o menos comenzaríamos el enfoque. Entonces, siguiente, por favor. Esto se los quería traer como las causas más frecuentes de hipercalcemia para uno definir, pues como las causas, ¿cierto? Entonces uno puede hablar de una hipercalcemia mediada por PTH o hipercalcemia por malignidad, que es por péptido relacionado a la hormona paratiroidea, como es en los tumores sólidos, en especial los tumores escamocelulares de pulmón, son los más frecuentes. También la hipercalcemia debida a vitamina D por enfermedades granulomatosas, por ejemplo, de tuberculosis, sarcoidosis o linfomas, o los pacientes con intoxicación por vitamina D por exceso de toma, sobre todo con niveles de vitamina D por encima de 100, y varias alteraciones endocrinas como la tirotoxicosis, el feocromocitoma y en casos pues, muy puntuales la insuficiencia adrenal. Además, el siguiente, también hay algunos medicamentos, en especial estar muy pendientes de los diuréticos tiacídicos por la reabsorción renal de calcio, pueden producir una hipercalcemia leve. Los pacientes que toman litio, pues el litio puede activar de manera directa la secreción de hormona paratiroidea y el exceso de vitamina A. También hay otras condiciones como la coexistencia de malignidad, hiperparatiroidismo primario, la inmovilización, la falla renal aguda o la falla renal crónica, que es sobretratada, ¿cierto?, con calcitriol o análogos de la vitamina D. Entonces, para eso les traigo pues el siguiente algoritmo de enfoque. Siguiente, porfa. Eso, entonces, lo primero es definir la hipercalcemia. De la hipercalcemia, con los valores que dijimos, sería confirmarlos con una nueva toma y corrección con albúmina si estamos midiendo el calcio total.
Entonces recordar la fórmula de corrección, pues con albúmina igual, y si usted confirmó la hipercalcemia, el paso a seguir es la medición de la hormona paratiroidea. Entonces, si la hormona paratiroidea está alta, nos habla una hipercalcemia dependiente de PTH, y la principal causa será un hiperparatiroidismo primario o un hiperparatiroidismo terciario en pacientes con enfermedad renal avanzada. Si la medición de PTH es normal o levemente elevada, el paso a seguir sería realizar un índice urinario de calcio-creatinina en 24 horas. Si este índice está por debajo de 0.02, estamos a favor de una hipercalcemia hipercalciúrica familiar, y si este está mayor de 0.02, uno creería es más de un hiperparatiroidismo primario. Pero si esta PTH está baja o normal bajo, entonces ya uno debería evaluar las hipercalcemias no mediadas por PTH. Entonces, entre ellas están la hipercalcemia de la malignidad, donde habría que medir un péptido relacionado a la PTH. Este se enfocaría también a través del interrogatorio, la historia clínica, el antecedente, que tenga síndrome constitucional, que usted le vea una masa pulmonar, que usted le vea pues como otras cosas, ¿cierto? También la medición de 25-hidroxivitamina D en pacientes que tengan uso de esta, y la que es mediada por 1,25 hidroxivitamina D en los casos de las enfermedades granulomatosas y los linfomas por sobreproducción de calcio aquí. El otro enfoque sería pacientes con gamapatías monoclonales, en especial pues el paciente con mieloma múltiple. Recordar que la hipercalcemia, ese diagnóstico está dentro del CRAP, del diagnóstico pues del mieloma. Y hay otras causas menos frecuentes, como la intoxicación por vitamina A, el hipertiroidismo, la enfermedad de Addison, y todo lo que habíamos visto pues con los medicamentos que les mostré anteriormente. Entonces el enfoque para concluir es, uno, una historia clínica completa, porque uno con la historia clínica y un examen físico podría orientarse a ciertas causas de hipercalcemia teniendo en cuenta los antecedentes del paciente. Segundo, confirmarla. Tercero, medir la PTH y definir si es dependiente o no dependiente de PTH. Las causas más frecuentes siempre van a ser el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia maligna, que es casi el 90%, por lo cual de entrada es lo que tenemos que descartar, y ya las otras causas menos frecuentes, con más o menos, pues este es el enfoque inicial del paciente con hipercalcemia. Siguiente. Entonces, para responder la segunda pregunta de cómo sería el tratamiento inicial y qué consideraciones se debe tener en cuenta en los pacientes con lesión renal aguda, lo primero que uno tiene que evaluar es entender el mecanismo de la hipercalcemia. Entonces, no es lo mismo manejar una hipercalcemia en un paciente con medicamentos, donde probablemente el manejo sería suspender la noxa, o un paciente con hipercalcemia dependiente de PTH, como es el caso inicial del señor, donde uno ya le tocaría entrar a otras terapias adicionales, que más adelante pues las vamos a ver, ¿cierto? Entonces, el tratamiento varía de dos cosas. ¿De qué? De la gravedad, que eso nos lo da los valores de calcio y los síntomas. Entonces, para uno clasificar la hipercalcemia, siguiente por aquí, entonces uno la divide en leve menor de 12, en moderada de 12 a 14 miligramos por decilitro y grave mayor de 14 miligramos decilitro. Recordar también que si usted puede tener unos valores de calcio entre 12 y 14, pero tiene manifestaciones neurológicas graves, alteraciones cardíacas o gastrointestinales graves, también se debe manejar como una hipercalcemia grave. Pasa, por favor. Entonces, este es un resumen de cómo se manejaría la hipercalcemia en general. Entonces, el paso 1 para todos los pacientes es una hidratación abundante de líquidos de solución salina al 0.9%, a una tasa de infusión de 200 a 300 mililitros por hora, con una meta de una diuresis de más o menos 100 a 150 mililitros hora. Esa es la meta de diuresis.
Esta intervención al inicio de acciones en horas y la duración del efecto es durante la infusión. Otros manejos que se ha dado para la hipercalcemia es el uso de la calcitonina. La calcitonina se da a una dosis de 4 unidades internacionales por kilo, el inicio de acción es de 4 a 6 horas y la duración es hasta 48 horas. Más allá, los pacientes pueden producir pues, taquifilaxia y no hay una adecuada respuesta. Entonces, uno que hace, uno da la dosis inicial de 4 unidades, evalúa si responde la disminución de calcio a las 4 o 6 horas. Si mejoró, sigue con dosis entre 4 a 8 unidades internacionales por kilo hasta un máximo de 48 horas, siendo esto una medida transitoria mientras van actuando las otras medidas. La medida más conocida y más efectiva en la hipercalcemia humoral y es el uso de bisfosfonatos. Los tengo resaltados, pues estos tienen una parte que ya les voy a mostrar sobre enfermedad renal. El inicio de acción puede ser temprano, entre 24 y 72 horas. De los bisfosfonatos, el disponible y el que tiene un adecuado estudio es el ácido zoledrónico a dosis de 4 miligramos intravenoso para pasar en 15 minutos y la duración puede ser entre 2 y 4 semanas. Recordar que los diuréticos de asa como la furosemida solo se deben utilizar en pacientes que tengan sobrecarga o enfermedad renal, pero no darlos de entrada, pues el paciente se deshidrata más y en esta hipercalcemia se promueve la formación de litiasis y empeorar la falla renal, por lo cual pues esta terapia solo se indica en un paciente que usted luego de la hidratación hídrica lo encuentra con sobrecarga, se le pone pues el diurético y no suspende la hidratación sino que la continúa. El uso de glucocorticoides es especial para pacientes que la hipercalcemia sea secundaria a enfermedad granulomatosa, o sea, secundario a la formación de 1,25 hidroxivitamina D. El inicio de acción es de 2 a 5 días, puede durar semanas, y el uso de enosumab es especial para los pacientes con falla renal avanzada, dosis de 60 a 120 miligramos subcutáneo, y el inicio de acción es de 4 a 10 días y la duración puede durar hasta 15 semanas. Los calcimiméticos, en especial el Cinacalcet, se pueden dar en escenarios de hiperparatiroidismo primario, en pacientes pues, muy graves, pero esto no reemplaza el manejo quirúrgico. El inicio de acción es de 2 a 3 días y la duración es lo que dure el tratamiento. Y ya para los casos avanzados o muy graves, donde usted requiera un control de calcio rápido, la diálisis es el tratamiento más efectivo que puede disminuir los valores de calcio de manera rápida. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar el estudio del ácido zoledrónico del tratamiento de la hipercalcemia de malignidad, en especial de malignidad. Sí, esto fue un RCT realizado, siguiente porfa, con alrededor de 208 pacientes en los cuales estaban aleatorizados a 3 brazos a recibir ácido zoledrónico 4 o 8 miligramos y pamidronato, que era con lo que se comparaba, 90 miligramos. De estos pacientes, como vemos, alrededor del 88% logró una respuesta completa, o sea, un control de calcio a los 10 días. Y ciertos pacientes no tuvieron respuesta completa y se fueron nuevamente a no respondedores. Por lo cual, lo que le quería mostrar en especial de este estudio, siguiente porfa, era los pacientes que estos pacientes estaban elegidos inclusive con valores de creatinina hasta 4.5 miligramos por decilitro. O sea, pacientes con lesión renal aguda hasta 4.5 miligramos de decilitro fueron ordenados, fueron pues aleatorizados e incluidos en este estudio. Por lo cual, en pacientes con hipercalcemia de malignidad y creatinina hasta 4.5 se podría dar ácido zoledrónico. ¿Con qué efectos adversos? Pues lo que más le teme uno son los efectos siguiente por favor, son los efectos de la hipocalcemia, pero en realidad la hipocalcemia a la dosis de 4 miligramos no fue un efecto frecuente, fue menos del 10%. Y la falla renal
Siguiente, porfa. De como una creatinina grado 3 o grado 4 fue muy baja. Esas son creatininas con relaciones de 3 a 6 veces del límite superior pues, de lo que tenían. Entonces la lesión renal fue muy rara, por lo cual el uso de, siguiente porfa, de ácido zoledrónico fue efectivo. Y estos son varios estudios donde han demostrado que el denosumab podría darse en el tratamiento para pacientes con hipercalcemia refractaria a la malignidad. Siguiente porfa. Entonces, el tratamiento inicial es, si tiene lesión renal aguda y un valor de creatinina menor de 4.5, el manejo usual y el bisosonato. Siguiente. Si hay creatinina menor de 4.5, no hay evidencia y algunos autores sugieren disminución de la dosis de infusión. Y ya lo último es el uso de denosumab. Entonces, esto sería pues como esto. Siguiente, por favor. Y la diálisis. Y ahora, para definir los diferenciales, ¿qué diagnósticos diferenciales deben tenerse en cuenta en un paciente que cursa con hipercalcemia y lesión renal aguda? En realidad hay pocos estudios, por lo general son pacientes con falla renal, y lo más frecuente es el mieloma múltiple, el hiperparatiroidismo y la enfermedad linfoproliferativa. Y aquí les iba a mostrar nomás un estudio brasileño que mostró una cohorte de pacientes con falla renal aguda, hipercalcemia, y lo más frecuente que encontraban era el mieloma múltiple, tumores mediastinales, hiperparatiroidismo y algunos pacientes con enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, intoxicación por vitamina D y lepra. ¿Listo? Bueno, agradecemos al doctor Mauricio Munera por su participación. ¿Cómo sigue la evolución de nuestro paciente? Entonces, continuaba con hipercalcemia grave sintomática, sin respuesta adecuada al tratamiento instaurado, por lo cual se considera llamar a cirugía de cabeza y cuello, quienes plantean que ante imposibilidad del control de la hipercalcemia, el paciente se beneficia de llevar a paratiroidectomía. Aquí se hace resección de un adenoma inferior izquierdo de aproximadamente 6 centímetros y otro inferior derecho de aproximadamente 1 centímetro. El paciente se traslada a la unidad de cuidado intensivo para vigilancia estricta y, como vemos, al día siguiente, si bien hay disminución considerable del nivel de PTH y de calcio, vemos que los asobados continúan en ascenso. Sin embargo, pues sin otros criterios de urgencia dialítica se decide observar. Se vigila además fósforo y magnesio por el riesgo que tenía tan incrementado de desarrollar síndrome de hueso hambriento. Al día siguiente vemos que los asobados continúan en ascenso y el paciente presenta un nuevo episodio de melenas con disminución de 2 gramos de hemoglobina. Entonces se realiza estudios endoscópicos encontrando en la endoscopia una gastritis eritematosa antral y una úlcera que se encuentra en cicatrización, y en la colonoscopia unas úlceras crónicas ya cubiertas por fibrina. Durante la vigilancia clínica se le hace una radiografía de tórax, donde como hallazgo incidental se encuentra una masa parailiar derecha. Esta masa digamos que se clasifica con tomografía, y en esta tomografía, como vemos en pantalla, no me reproduce la tomografía, pero bueno, lo que se encuentra es una masa parailiar derecha de bordes polilobulados bien definidos que mide 30 por 42 por 35 milímetros. En ese momento pues no evidencia otros hallazgos patológicos y se encuentra además obstrucción completa del bronquio segmentario. Esta masa se lleva a estudios para mirar si se puede hacer una resección o estudios de biopsia mediante broncoscopia, en donde se encuentra en la broncoscopia, no se encuentra pues una masa endoluminal, no hay infiltración de la mucosa, pero se realiza un cepillado transbronquial donde presenta sangrado abundante, y esto hace pensar al neumólogo que le realiza el estudio que sea probable un tumor carcinoide. Con esto, interrogamos al servicio de neumología en los pacientes que presentan con nódulo pulmonar. Este paciente cursó con masa, cuáles serían las características que hacen sospechar malignidad, cuáles serían las posibilidades diagnósticas en pacientes con masa pulmonar en un paciente que no tiene historia de consumo de tabaco, y qué estudios deberían solicitarse para estadificar un paciente que se presenta con masa pulmonar. Invitamos al doctor Gustavo Correa.
Entonces, como dijo María Fernanda, pues lo primero es que no se trataba de un nódulo pulmonar, se trataba de una masa. Uno habla de nódulo pulmonar cuando el tamaño de la lesión está por debajo de 3 centímetros. Ustedes ven aquí en esta publicación, en esta línea, en este cuadro A, ahí está la probabilidad de cáncer de acuerdo al tamaño del nódulo. Cuando el tamaño del nódulo está por encima de 3 centímetros, prácticamente la probabilidad es cercana al 30%. En esos casos, uno no se toma el trabajo de evaluar la probabilidad de malignidad porque ya se considera tan alta que se debe tomar una actitud bastante invasiva de proceder de una vez a tomar biopsia. En cuanto a las causas de las masas, y esto también se aplica pues para nódulos y masas pulmonares, pues obviamente en masas lo primero que uno piensa es malignidad de cualquier etiología, pero cuando tengan descartada la posibilidad de malignidad, pues obviamente siempre existen posibilidades benignas. Como lo ven ahí en el lado derecho del cuadro, las causas benignas son bastante grandes. Hay causas infecciosas, hay tumores de comportamiento biológico no maligno que pueden tener localizaciones intraparenquimatosas pulmonares. También hay condiciones inflamatorias no infecciosas, pueden haber nódulos reumatoideos, puede haber masas que se presenten en pacientes con sarcoidosis y algunas anormalidades congénitas como secuestros pulmonares o quistes broncogénicos. A la hora de abordar la probabilidad de malignidad en un paciente con cáncer, con nódulo pulmonar, perdón, uno lo que hace es llenarse de muchos elementos clínicos y sobre todo de la radiología que le permitan a uno precisar la posibilidad de malignidad. Cuanto más grande sea el tamaño, cuanta más edad tenga el paciente, si el paciente tiene antecedentes de malignidad previa conocida, si el paciente fumó, son factores que le dan puntajes más altos a la probabilidad de que haya malignidad. Por el contrario, si el paciente tiene juventud, si el paciente no fumó, si el paciente tiene un patrón de calcificaciones que sugieren benignidad, le da más probabilidades de que sea un nódulo de comportamiento benigno. Entonces, en conclusión, cuando uno se enfrenta a una lesión pulmonar, uno básicamente lo que hace es que evalúa el riesgo de malignidad sumando dos cosas. Las variables clínicas, la edad, el género masculino tiene más riesgo de malignidad, el antecedente de cáncer, si fumó o no fumó, y lo articula con otras variables que nos va a dar la imagen. Si el patrón de calcificación es sugestivo de benignidad, si está creciendo aceleradamente, el patrón de calcificaciones, en fin. Y de acuerdo a eso se sacan varios cálculos de riesgo. Uno de los que más conocido está ampliamente usado es la de la Universidad de Brock, donde usted coloca, vean que aquí tienen algunos elementos clínicos, edad, género, antecedentes familiares o personales, pero también algunos elementos de la tomografía, el tamaño, si es un nódulo. A usted de pronto le tocó las 5 anoche. Y no, pero más o menos, estuve con mi compañero. Lo cometería. vamos Sí, no, que si la... o de tomar una decisión de hacer una biopsia porque la probabilidad es alta. Entonces, en conclusión, en este caso, se trataba de una masa pulmonar, había que tomar una actitud no de establecer probabilidad de riesgo porque el riesgo era bastante alto y había que tomar una biopsia bien fuera percutánea o quirúrgica. En este caso se procedió con una biopsia quirúrgica. Bueno, agradecemos al doctor Gustavo por su participación. Y continuamos. Entonces, el paciente durante el posquirúrgico presenta una adecuada evolución clínica. Como vemos en la evolución, los niveles de calcio empiezan a descender progresivamente, el paciente empieza a tener mejoría del estado de conciencia y asimismo los asoados continúan en descenso. Se evaluó también los niveles de calcio y magnesio durante el posquirúrgico y se documentó hipofosfatemia leve que no requirió reposición.
y definitivamente no se encontraron pues hallazgos que sugirieran síndrome de hueso hambriento a los 6 días del posquirúrgico. Nos llega entonces el reporte del cepillado bronquial, donde se encuentran estas células que se encuentran con núcleos agrupados formando estructuras tridimensionales y con cromatina granular, lo cual hace muy sugestivo un síndrome, un tumor carcinoide como etiología de la masa pulmonar. Adicionalmente nos llega el reporte de la paratiroides, pues de los dos adenomas, encontrando una cápsula que delimita muy bien el parénquima paratiroideo. Las células principales no demuestran atipia, ni tampoco invasión vascular, lo cual ante el contexto clínico y los hallazgos histopatológicos hacen altamente probable que las dos paratiroides tengan un adenoma paratiroideo. Con esto, es valorado por endocrinología, que considera que el paciente empezó pues, con un hiperparatiroidismo primario, atípicamente con hipercalcemia grave. De acuerdo a los resultados del cepillado bronquial con la historia, al parecer, de hiperparatiroidismo, se hace sospecha de una neoplasia endocrina múltiple y para esto se empiezan a buscar compromiso en otros órganos como hipófisis buscando adenomas y también con resonancia de abdomen y niveles de ácido 5-hidroxiindolacético. Por esto, llamamos al servicio de endocrinología para hacer estas 3 preguntas. ¿Cuál sería la utilidad de las imágenes diagnósticas en los pacientes con hiperparatiroidismo primario? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas en este síndrome y cómo debe hacerse la vigilancia en el postquirúrgico? ¿Y cuáles serían los síndromes paraneoplásicos de carácter endocrinológico que más frecuentes se presentan cuando hay neoplasias malignas de pulmón? Hola, Mape, buenas para todos. Con respecto, habla Carlos Alfonso Willes, con respecto a la utilidad de las imágenes diagnósticas en pacientes con hiperpara, realmente el diagnóstico es bioquímico y hacer una gamografía de paratiroides realmente no va a cambiar los diagnósticos. Sí podría ayudar solamente en caso de que usted estuviera sospechando la realización o que usted estuviera pensando en la realización de una cirugía mínimamente invasiva. Si la gamografía le dice a usted que tiene un adenoma de paratiroides inferior izquierdo y usted va a hacer una cirugía mínimamente invasiva, es válido. Pero realmente no es el método quirúrgico que se haga de rutina en nuestro medio. En términos generales, la gamografía se utilizaría sobre todo en el paciente que le hicieron el diagnóstico bioquímico, lo llevan a la cirugía, le sacan la paratiroides entre comillas y resulta que sigue con la PTH elevada y habría que descartar una etiología o una ubicación ectópica de la glándula paratiroides. Ahí tendría la utilidad de hacer la gamografía. Pero en términos grandes el mensaje es: gamografía no debería ser necesaria en el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario y la conducta quirúrgica cuando se tiene está dada por el patrón bioquímico. Sí. Muchas gracias, profe. Es importante tener presente ese mensaje, que la indicación de un estudio debería ser inicialmente solo desde el punto de vista ecográfico para descartar lesiones que sugieran, y el otro escenario ya serían los pacientes con un hiperparatiroidismo asintomático, pero que estén presentando elevación de calcio por encima de 1 miligramo, que tengan una disminución de la densidad mineral ósea, una densidad por debajo de menos 2.5, una creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto, o presencia de una hipercalciuria por encima de 4 miligramos por kilo, o en pacientes por debajo de 50 años de edad serían los pacientes que se beneficien de intervenciones quirúrgicas con hipercalcemia secundarias hiperparas primarios asintomáticos, o que tengan calcinosis, como la imagen que se evaluó en esta ecografía, en la imagen que se le hizo a nivel abdominal. Ya desde el punto de vista de la vigilancia, estamos de acuerdo con lo que se planteó. Es importante descartar dentro de las opciones la posibilidad de hueso hambriento, que el otro disminución tanto del magnesio, el fósforo y del calcio. Y en la última pregunta con respecto a cuáles son los síndromes es importante evaluar la posibilidad de un síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, que es una de las complicaciones frecuentes en pacientes que tengan hiponatremia euvolémica con un sodio
es que en algunos tumores puede presentarse también la liberación de PET con aparato hormona, y es frecuente, está en un 70% de algunos tumores a nivel pulmonar, de algunos carcinomas pueden tener esta causa. Sin embargo, como ya se había planteado, en este contexto sería una hipercalcemia asociada a la malignidad y los niveles de PTH no estarían elevados como en este caso. Por eso nos ayudaría el diagnóstico diferencial. Dentro de los otros síndromes paraneoplásicos que se pueden presentar en el contexto de tumores pulmonares, encontramos la hipoglicemia asociada a liberación del profactor de crecimiento insulinoide. El síndrome de Dos-Potter es un síndrome paraneoplásico, pero que se asocia más que todo a tumores fibrosos, y generalmente se identifica la hipoglicemia en pacientes con tumores ya avanzados a nivel pleural o que están con un compromiso importante. Sí, la frecuencia en la secreción inadecuada de H es entre un 50 a 60%, y la liberación de péptidos relacionados a la paratiroides se puede presentar entre un 60 a 70% en algunos carcinomas. Y el Cushing ectópico es una de las causas, pero es bastante infrecuente, es una de las causas de síndromes paraneoplásicos, la liberación de ACTH a nivel pulmonar. También se puede presentar a nivel de algunos tumores pancreáticos y a nivel de timo, y en el carcinoma medular de tiroides puede presentarse también síndrome de Cushing ectópico como causas de síndrome de Cushing fuera de la ACTH y de la hipófisis y de la adrenal. Ok, muchas gracias al doctor Willes y al doctor Ruiz por su participación. Entonces, de los estudios que solicita por parte de endocrinología, se encuentra una lesión hipofisiaria levemente hiperintensa en la secuencia T2, hipocaptante en la secuencia dinámica de aproximadamente 6 milímetros, que sugiere como primera posibilidad microadenoma sin compromiso del quiasma óptico ni lesiones adyacentes. En la resonancia magnética abdominal en páncreas no se encuentran lesiones ni en la primera ni segunda porción del duodeno que sugieran alguna neoplasia compatible con gastrinoma. Sin embargo, se encuentra un pequeño adenoma adrenal derecho rico en lípidos. Tampoco se encuentran estructuras que sugieran metástasis por un tumor carcinoide. De los estudios que se hacen del perfil hipofisiario, realmente están dentro de límites normales, no se encuentra ninguna alteración, y además se evalúan los niveles de ácido 5-hidroxiindrolacético, donde encontramos pues que de acuerdo al valor de referencia está menor a 15. Evaluamos entonces cuál sería la posibilidad de realizar una biopsia de esta lesión pulmonar, y el paciente fue llevado a lobectomía del lóbulo medio más pleurectomía parietal. El paciente no presentó complicaciones inmediatas después del procedimiento quirúrgico. ¿Y cómo fue su evolución clínica? Tuvo una adecuada evolución en el posoperatorio. No se presentó nuevos episodios, o no se presentó hipocalcemia ni desequilibrio hidroelectrolítico, tampoco se presentó nuevo deterioro de la función renal. El paciente toleró el retiro de la sonda tórax y finalmente se le dio egreso hospitalario. Y después del egreso hospitalario recibimos el reporte de la patología, donde se encuentran del pulmón, donde se encuentran estas células con un núcleo, con una cromatina muy granular, donde se evidencia que no hay evidencia de invasión a los espacios aéreos, pero sí hay invasión linfovascular y con múltiples mitosis en los campos evaluados. Esto hace altamente sugestivo de un tumor carcinoide atípico. Y hasta el momento tenemos pendiente la inmunohistoquímica para confirmarlo. Entonces, ya pues habiendo resuelto el caso, quiero responder brevemente algunos aspectos para dar respuesta a esta pregunta, y es cuándo sospechar un síndrome hereditario en un paciente que curse con un hiperparatiroidismo primario. Entonces, lo primero es aclarar que el hiperparatiroidismo primario es la principal causa de hipercalcemia. Sabemos que es infrecuente en menores de 50 años, donde se puede presentar una incidencia cercana a 12 a 24 por 100.000 personas al año, y que esta incidencia va a aumentar conforme aumenta la edad.
llegando a 36 por 100.000 personas al año en hombres y 79 por 100.000 personas al año en mujeres mayores de 50 años, pero cuando aumentamos la edad a mayores de 70 años, miramos que la incidencia aumenta, especialmente en mujeres de raza negra, hasta 195 por 100.000 personas año. En cuanto a la etiología, sabemos que el 80% corresponde a un adenoma solitario, y otras posibilidades, tenemos que en un 5% de los pacientes presentan adenomas múltiples, como en el caso de nuestro paciente, de un 10 a un 15% se presenta con hiperplasia, pero es muy infrecuente y menos del 1% que se presente en contexto de un carcinoma de paratiroides. Continuando con la etiología, sabemos que cerca del 85 al 95% de los casos son trastornos esporádicos. Esto quiere decir que se presentan de forma solitaria, o sea, no tienen asociación con ninguna otra neoplasia endocrina y tampoco tienen un comportamiento familiar. En este grupo, los principales factores de riesgo es que el paciente haya recibido irradiación cervical en la infancia o que haya recibido una terapia a largo plazo con litio. Cuando hablamos del 5% restante, se presenta entonces en un contexto familiar y esto puede presentarse desde el punto de vista sindrómico cuando se presenta con otras neoplasias endocrinas como en las neoplasias endocrinas múltiples o en el hiperparatiroidismo primario con tumor mandibular, o desde un punto de vista no sindrómico, es decir, que no se presente con otras neoplasias en el caso de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, los pacientes que presentan hiperparatiroidismo aislado familiar o casos de hipercalcemia neonatal grave. Pero pues es indispensable definir qué es una neoplasia endocrina múltiple y son síndromes clínicos que tienen unos patrones característicos y producen neoplasias malignas o benignas en órganos endocrinos y no endocrinos. Entonces, para poder definirlo, vamos a tener compromiso de 2 o más órganos endocrinos y puede haber o no hallazgos mucocutáneos. Y de acuerdo al síndrome se presenta un patrón característico. De forma usual pueden heredarse como trastornos autosómicos dominantes, pero también se ha visto que pueden presentarse de forma esporádica. Entonces, para comparar con el caso clínico de las neoplasias endocrinas múltiples que cursan con hiperparatiroidismo primario, tenemos a MEN1, MEN2A y MEN4. Sin embargo, en MEN2A, cerca del 30% de los pacientes cursa con un hiperparatiroidismo primario, pero el 90% cursa con un carcinoma medular de tiroides y cerca del 50% cursa con un feocromocitoma. Entonces podemos descartar este como causa de hiperparatiroidismo en nuestro paciente. Nos queda entonces MEN1 y MEN4, que fueron las principales sospechas de nuestro paciente, y estos dos se presentan con hiperparatiroidismo primario en más del 90%. De las características de MEN4 se tienen las series de casos de hasta 19 pacientes, que es lo que se tiene en la actualidad, y se sospecha MEN4 cuando nos encontramos mutación en gen MEN1, pero realmente las características clínicas son iguales con discretas variaciones. Entonces, hablemos cómo se producen estos tipos de síndromes. Entonces, para que se pueda producir un adenoma paratiroideo, tenemos que saber que en el ciclo celular intervienen múltiples enzimas, entre estas las quinasas dependientes de ciclinas. Existe una porción que se llama ciclina D1 que hace parte de las quinasas dependientes de ciclinas, y esto lo que hace es que activa el ciclo celular. Cuando existe alguna mutación en el brazo largo del cromosoma 11 que haya sobreexpresión de ciclina D1, este ciclo celular pues se va a producir de forma desmesurada y se va a producir este adenoma paratiroideo. Por otra parte, existen unos frenos del ciclo celular y estos frenos son ciclina E y ciclina A, que están a su vez, digamos que regulados por P27. Para que se pueda producir P27 se requiere la participación de una proteína que es menina, y menina está codificada por MEN1, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11 también. Cuando existe una inactivación bialélica de este gen MEN1, no se va a producir menina adecuadamente, por lo tanto no se va a regular el freno del ciclo celular y se va a producir
desmesuradamente y esto se manifiesta con una enfermedad multiglandular paratiroidea y con síndromes asociados a MEN1. Sin embargo, también podemos afectar P27 sin necesidad de tener mutación de MEN1, y es cuando existe mutación de este inhibidor 1B de quininas dependientes de ciclinas, que también van a inhibir estas ciclinas que son los frenos, y por tanto se va a producir la expresión exagerada del ciclo celular. Lo más raro es que haya otra mutación en beta-catenina, que haya una sobreexpresión de ciclina D1, y esto también pues aumenta el ciclo celular, y es como se explica el carcinoma paratiroideo. Bueno, entonces hablemos de algunos aspectos relevantes en cuanto a MEN1. MEN1 tiene una prevalencia de 2 a 3 por 100.000 personas. Realmente no hay digamos que una prevalencia mayor por el sexo masculino o femenino. El diagnóstico suele hacerse entre la segunda a la cuarta década de la vida, pero en las series de casos se han reportado entre 8 a 81 años al diagnóstico. Las formas de presentación, como había mencionado, generalmente son familiares, pero también pueden presentarse en forma esporádica. Cuando hablamos de un contexto familiar, hablamos de que al menos un familiar de primer grado tenga al menos un tumor en al menos de un tejido que usualmente se compromete epidemiológicamente, y sabemos que cuando se presenta con hiperparatiroidismo primario se va a presentar una alta recurrencia que puede ser cercana al 50% a los 12 años después de una primera cirugía. Y recordemos pues la historia familiar de nuestro paciente. Bueno, entonces, ¿qué componentes tenemos en MEN1? El hiperparatiroidismo primario, que se presenta pues en más del 95% de los pacientes. Se van a presentar neoplasias benignas de tejido conectivo, siendo principalmente los angiofibromas y colagenomas, pero también se pueden presentar lipomas. Se presenta adenoma suprarrenal en cerca del 40% de los pacientes, y también se presentan tumores neuroendocrinos que generalmente se presentan en timo, pero también se pueden presentar a nivel bronquiopulmonar, y esto tiene una frecuencia entre el 3 al 10%, y tenemos que estos son los componentes que presenta nuestro paciente. Además, presentan neoplasias enteropancreáticas, que generalmente tienen una frecuencia entre el 30 y el 80%, siendo gastrinoma el más frecuente en esta presentación. Miremos que se presenta en cerca de un 40%, aunque pues realmente al paciente no se le buscó gastrinoma. Y finalmente tenemos que se puede presentar con un adenoma hipoficiario, siendo más frecuente el prolactinoma, y de acuerdo a los estudios que se le realizaron al paciente, pues encontramos que parecen ser no funcionales. Entonces recordemos la historia de nuestro paciente con este genograma. El paciente no tiene hermanos, pero tiene 2 primas hermanas. De acuerdo a lo que conversamos con los familiares, las 2 primas tienen historia de hiperparatiroidismo primario, una de ellas requirió reintervención. Y nuestro paciente se presentó con hiperparatiroidismo primario, un microadenoma hipoficiario, un adenoma adrenal y un carcinoide bronquial. Realmente pues a ninguno de los familiares se le ha hecho búsqueda de otras neoplasias, ni tampoco se ha hecho secuenciamiento de mutaciones en MEN1, pero sería interesante buscar. Entonces, para dar respuesta a nuestra pregunta, ¿cuándo deberíamos pensar en que hay una mutación y que se está generando un síndrome de hiperparatiroidismo familiar? Entonces tenemos un paciente que se nos presenta con hiperparatiroidismo primario, que tiene menos de 35 años, que tenga una enfermedad poliglandular o que tenga un carcinoma paratiroideo. Este paciente debe buscarse que no tenga un compromiso familiar y se debe hacer búsqueda de mutaciones genéticas. En caso de que no sean estas características, se debe interrogar si sus familiares tienen historia de un hiperparatiroidismo primario, se presente o no sindrómico o no sindrómico. Si definitivamente no tiene familiares que se presenten con un trastorno sindrómico, podría pensarse que es un trastorno esporádico, pero si hay historia en los familiares y si buscamos exhaustivamente compromiso en otros órganos y sospechamos que hay compromiso en estos, este paciente también se beneficia de descartarle un compromiso hereditario familiar.
Finalmente, otra pregunta que nos queda en el tintero es si a este paciente debemos descartarle gastrinoma. El paciente, de hecho, el motivo de consulta fue una hemorragia del tracto digestivo. Y realmente sí, realmente sabemos que los gastrinomas pueden ser hasta la primer síntoma en el 40% de los pacientes con MEN1. La ubicación generalmente de los gastrinomas es entre la primera y segunda porción del duodeno. Y en esto pues se ha visto la importancia de realizar o resonancia magnética o ecoendosonografía que nos pudieran ayudar a localizar esta lesión. ¿Y por qué es importante documentar gastrinoma? Porque es crucial en el pronóstico. Se ha visto que los tumores neuroendocrinos son los que marcan el pronóstico en los pacientes con neoplasia endocrinas múltiples y que incluso al diagnóstico estos pacientes pueden tener ya metástasis ganglionares en el 85% de los casos y hepáticas hasta en el 15% de los casos. El diagnóstico lo hacemos con niveles de gastrina sérica que va a estar aumentada 10 veces por encima del límite superior de lo normal en presencia de hipercloridia que se define como un pH gástrico menor a 2. ¿Y por qué, digamos que sospechamos que el paciente pudiera tener un gastrinoma? Resulta que la hipercalcemia es uno de los principales estímulos para la producción de gastrina. Recordemos que el paciente llegó con un sangrado digestivo en el contexto de una hipercalcemia grave. Y que adicionalmente los niveles sostenidos de gastrina, en el caso de hipergastrinemia, también son un potente estímulo para proliferación de células neuroendocrinas, dando lugar a otros tipos de neoplasias como los carcinoides. Entonces es pertinente en la próxima revisión buscar gastrinoma en este paciente. Y eso era lo que tenía para comentarles. Muchas gracias.